¿Qué tal, camaradas? Seguimos con la guía de lectura de la herejía de Horus, esta vez con los tomos 11 a 20. En esta guía contaré por encima de qué trata cada una de estas novelas, los puntos interesantes y qué importancia tienen dentro de la saga. Recordad, podéis consultar la guía de los primeros 10 tomos en este mismo canal. Este vídeo es solo una opinión, tan válida como cualquier otra. Espero que os pueda orientar. Esta novela nos cuenta dos historias totalmente independientes. Una, como Luther y sus compañeros en Caliban desarticulan una peligrosa secta que estaba intentando realizar un ritual, y cómo Luther empieza a sucumbir a la traición. Otra, totalmente de relleno, nos cuenta las aventuras del primarca Lionel Johnson en un planeta alejado para obtener una serie de armas de asedio muy importantes que no volverán a aparecer en toda la saga. En cuanto a calidad narrativa, la historia de Luther es medianamente salvable y entretenida. La de Primarca es una historia vacía, simplona y muy pesada. En cuanto a importancia, no creo que aporte mucho a la saga, totalmente prescindible. Los Mil Hijos, de Graham McNeill. Otra obra maestra del bueno de Graham, en la que se nos narra una serie de sucesos relacionados con la Legión de los Mil Hijos, y cómo el orgullo de Magnus acaba por cambiar el rumbo de la herejía para siempre. Aparecen sucesos muy importantes para el trasfondo de la herejía, como por ejemplo el concilio de Nicea o la destrucción de los túneles de la telaraña cercanos a Terra. La novela acaba con el asalto de los lobos espaciales a Próspero, planeta de los Mil Hijos, produciéndose una batalla épica y un increíble combate final entre ambos primarcas. En cuanto a calidad narrativa, es una obra extensa pero atrapante, desde principio a fin. En cuanto a importancia, nos cuenta con gran detalle cómo son los Mil Hijos y su forma de pensar, además de que narra sucesos muy importantes para la herejía. Totalmente imprescindible. Némesis. Esta novela nos cuenta la historia de cómo el Imperio manda a sus mejores asesinos a matar a Horus, y cómo al mismo tiempo los herejes mandan a un asesino mutante hipervitaminado a por el Emperador. Se abren diferentes tramas que acaban conjugando en un mismo final. En cuanto a la calidad narrativa, es una obra de extensión media, que resulta fácil de leer. Se trata de una aventura trepidante y entretenida, con personajes variados y tramas interesantes. En cuanto a importancia, nos presenta las diferentes casas de asesinos imperiales, y su forma de ser a través de cada uno de los protagonistas. En este sentido, se aparta del tónico general de la herejía, marines, marines y más marines, lo que le da un cierto plus. Aún así, es una historia independiente y totalmente prescindible. El primer hereje. Esta novela nos cuenta la historia de cómo después de los trágicos sucesos de monarquía, en los que los portadores de la palabra son castigados por adorar al emperador, Lorgar y sus hijos, en una profunda crisis de fe, recorren la galaxia en busca de nuevos dioses a los que adorar, acabando por encontrarlos en lo más profundo del ojo del terror. En cuanto a calidad narrativa, es una obra extensa pero fácil de leer, con algunas tramas interesantes y personajes carismáticos. En cuanto a importancia, nos muestra con detalle cómo son los portadores de la palabra y por qué sucumbieron al caos. Es el verdadero origen de todo lo que sucede en la herejía de Horus. Por lo tanto, se puede decir que es imprescindible. Próspero en llamas, de Dan Abnett. Se trata de la contrapartida de la novela Los Mil Hijos. Esta vez nos permite ver lo sucedido en Próspero desde los ojos de los lobos espaciales. Nos narra la historia de un iterador que es acogido por los lobos espaciales y nos va contando su estancia dentro de esa legión y cómo ve a sus integrantes. Destacaría la trama de la batalla contra la quietud olámica, que por cierto tenéis un vídeo sobre ello. El ataque a Próspero ocupa las últimas páginas de la novela. En cuanto a calidad narrativa, los primeros capítulos nos cuentan la historia del literador entre una serie de tribus salvajes de Fenris. Son capítulos pesados y confusos. Cuando el literador es recogido por los lobos espaciales, la novela coge muy buen ritmo. Es muy interesante y hace que te enamores de los lobos. Por desgracia, el final es apresurado y un tanto decepcionante, dejando claro que no está a la altura de su antecesor, Los Mil Hijos. En cuanto a importancia, lo único importante de la novela es que nos introduce a los lobos espaciales,
y a través de sus páginas nos cuenta con detalle su forma de ser, combatir, cultura, etc. Por todo lo demás, si has leído Los Bendijos, puedes pasar completamente de esta novela. La Era de la Oscuridad. Se trata de una serie de cuentos ambientados después del estallido de la herejía. Hay cuentos buenos, normales, mediocres, y uno que es mejor que no toquéis ni con un palo, Hijos Olvidados. En cuanto a calidad narrativa, lo dicho, hay cuentos que os encantarán, otros que son más pasables, y en todo caso, no hace falta que toquéis Hijos Olvidados. En serio, no lo leáis. En cuanto a importancia, algunos cuentos complementan a algunas de las novelas de la herejía de Horus, tales como por ejemplo el cuento de Pequeño Horus, que sigue la historia de uno de los personajes importantes de los 3 primeros libros, o La Cara de la Traición, directamente relacionado con el asedio de Deliverance. Es prescindible, en caso de leerlo, que sea el último de estos 20 tomos. Los Muertos Exiliados, otra novela de Graham McNeill, nos cuenta la historia de un telépata que tras el shock psíquico que produce la llegada de Magnus a Terra, recibe un mensaje de la disformidad que queda oculto en el interior de su ser, y que es muy importante para el futuro de la energía. Azares del destino hacen que el protagonista acabe deambulando por los barrios marginales del exterior del Palacio Imperial, acompañado de una serie de astartes fugados mientras son perseguidos por las fuerzas imperiales y una misteriosa banda de mafiosos al servicio de uno de los últimos guerreros del trueno. Tengo un vídeo que cuenta su historia. En cuanto a calidad narrativa, es una novela muy interesante que es capaz de atrapar al lector con facilidad. Por desgracia, hay un error de continuidad terrorífico con respecto a las novelas anteriores, que debe ser pasado por alto para poder ser disfrutada plenamente. En cuanto a importancia, principalmente nos cuenta muchos detalles de una facción muy importante pero normalmente olvidada: los telépatas y astrópatas. Nos cuenta su funcionamiento, tradiciones, etc. Resulta muy interesante. Además, también podemos sacar algo de información sobre los Guerreros del Trueno y otros episodios post-cruzada. Aún así, a pesar de no ser una mala novela, es totalmente prescindible. Asedio a Deliverance. Esta novela nos cuenta la historia de cómo el primarca Corvus Corax consigue escapar de la masacre de Isban, con algunas de sus últimas fuerzas. Tras escapar, el primarca irá a ver al emperador, quien le entregará el secreto para poder crear marines espaciales en masa y reconstruir su legión. En cuanto a calidad narrativa, es una novela que da gusto leer, muy interesante y con un buen ritmo. El protagonista principal es el propio Corvus Corax, el cual es bastante carismático, al menos al principio. En cuanto a importancia, nos introduce la Legión de la Guardia del Cuervo y su primarca. Nos cuenta su personalidad, forma de actuar, etc. Además, también aprendemos un poco del pasado de Corvus Corax y cómo consiguió convertirse en el señor de su mundo antes de la llegada del emperador. Es una novela recomendable pero prescindible. La Batalla de Khal. Esta novela nos narra cómo los portadores de la palabra emboscan a los ultramarines en Khal, arrasando por completo al planeta y empezando una cruenta guerra de exterminio contra sus hermanos. La novela es una gran batalla de principio a fin, emocionante con algunos puntos fuertes y débiles. En cuanto a calidad narrativa, la novela está bien estructurada y posee un hilo conductor claro. No obstante, hay muchos personajes, lo que puede hacerla un poco confusa. Destacaría la narración de los primeros momentos de la batalla, en las que Annette consigue transmitir a la perfección cómo la destrucción se esparce por todo el caos. En cuanto a importancia, la novela dedica mucho tiempo a presentar personajes prescindibles y a describir batallas y más batallas, por lo que apenas profundiza en los ultramarines o en algún personaje concreto. En consecuencia, se trata de una gran y emocionante batalla totalmente prescindible. Los Primarcas. Se trata de 4 cuentos relativamente extensos, donde se nos cuentan 4 historias importantes de diferentes regiones. El primero sigue la historia del primarca Fulgrim, tras la novela de su mismo nombre. Es un cuento de Graham, la narración es excelente, pero personalmente no me gustó el rumbo que le dio al personaje. En parte, estropea el gran final que tuvo la novela Fulgrim. El segundo narra una historia del primarca Lionel Johnson. Es una historia aburrida, con mal ritmo y totalmente prescindible. El tercero narra la historia del primarca Ferrus Manus, y como este es tentado por un oráculo Eldar que intenta advertirle de lo que sucederá. Hasta este momento, los Manos de Hierro han tenido muy poca participación en la herejía, y en este cuento han desaprovechado un buen momento para poder explicar muchas cosas importantes de ellos. El último, el mejor de todos, narra la historia de cómo la Legión Alpha asalta una de sus propias bases.
mostrando cómo hay fisuras dentro de esta misteriosa legión. En cuanto a calidad narrativa, la calidad de los 4 cuentos es dispar. Destacaría el cuento de los hijos del emperador y el de la Legión Alfa, como sobresalientes. El de los Manos de Hierro, como normal, tirando a mediocre, y el de los Ángeles Oscuros, como muy malo. En cuanto a importancia, el primer cuento es importante, ya que nos cuenta el destino de Fulgrim tras lo sucedido en el tomo 5 de la Herejía. El último también es de destacar, al contar cómo hay fracturas dentro de la misteriosa Legión Alfa. Además, es una historia trepidante, emocionante y muy bien construida. Los otros 2 cuentos, por desgracia, son totalmente prescindibles. Por tanto, en términos generales, diría que es un tomo totalmente prescindible. En conclusión, ¿qué debería leer? Bueno, si tienes poco tiempo y quieres pasar por encima de la herejía, sin detenerte mucho, los únicos que tendrías que leer serían Mil hijos y el primer hereje. Si quieres detenerte un poco más, pero prefieres ahorrarte los más prescindibles, añadiría a los anteriores el asedio de Verans, los Primarcas e incluso, si tienes tiempo, la Era de la Oscuridad. Si te da igual la herejía y lo único que quieres es leer cosas de Warhammer 40.000 que sean medianamente interesantes, los Mil hijos y quizás, en menor medida, el primer hereje. Bueno, espero que os haya ayudado esta pequeña guía. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.